Muy buenas noches. El proceso para renovar a la dirigencia nacional del partido gobernante del Movimiento de Regeneración Nacional se está poniendo muy interesante y también muy rudo. Fue imposible que ellos eligieran a su presidente y secretario general mediante asambleas regionales y por eso el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar un par de encuestas. Ya se hizo la primera, ayer salieron los resultados y salió Porfirio Muñoz Ledo en primer lugar como el aspirante más conocido, seguido por Mario Delgado. Ahora se va a hacer una siguiente encuesta con 5 nombres, 2 de estos 2 hombres y 3 mujeres, incluyendo a Jade Kolpolensky, para ver quién queda como presidente nacional de ese partido. Habrá también una encuesta con 6 candidatos a secretario general. Para analizar este tema, saludo vía remota, sana distancia, a Ana Laura Magaloni. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Sabino Bastidas. Sabino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Ana Laura, Sabino, buenas noches a todos. Sabino, déjame empezar contigo. Estamos hablando nada menos del partido gobernante. No es cualquier partido, es el partido mayoritario, el partido que tiene el Ejecutivo, que tiene mayoría en el Congreso y que no se puede poner de acuerdo para elegir a su dirigente. Hombre, ¿qué te dice esto, Sabino? Mira, Leo, desde agosto del 18, cuando el presidente electo López Obrador acude al quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en ese momento López Obrador toma 2 decisiones que son muy clarificadoras de lo que está pasando el día de hoy. Toma la primera decisión, que es dejar a Jade Kolpolensky como encargada del partido en su rol de secretaria general, modificando un transitorio de los estatutos de Morena. Y la segunda decisión muy importante fue cerrar el partido, evitar nuevas afiliaciones. ¿Cuál fue la lectura que hicimos en aquel momento de estas 2 decisiones? De la primera decisión, que el presidente de la República no tenía claro qué iba a hacer con Morena, no tenía claro el perfil del partido y le daba miedo que en la definición del partido se fracturara el movimiento. Hay que tener muy claro que Morena es la expresión institucional de la candidatura de López Obrador, pero que por supuesto no agota el movimiento que lo llevó a la presidencia de la República. La otra decisión, la de cerrar el partido, que es a contrapelo de la recomendación que haría cualquier analista político, cualquier consultor político a un partido que gana, porque es el momento de éxito, es el momento de sumar nuevos militantes, de crecer, lo hace por el temor que tiene el presidente de que le capturen el partido, de que algunos grupos del PRD, grupos del PRI, grupos nuevos o alguna tribu o grupo del propio Morena se apropie del partido. Entonces toma estas 2 decisiones en aquel quinto Congreso y creo que estos son polvos de aquellos lodos. Lo que ha pasado es que el presidente no ha definido el perfil de partido. Yo creo que con eso comete un error institucional, porque era un partido que lo podía haber acompañado a lo largo de la gestión, que podía haber definido políticas públicas, que le hubiera dado un perfil mucho más ordenado a su gestión, pero el presidente toma una decisión que yo creo que está conectada directamente con la sucesión presidencial del 24. Totalmente. Y este episodio es atado a otros 2 datos, que es, a mi juicio, la decisión de la Sala Superior que será respecto a los nuevos partidos, que es la pulverización o no del sistema de partidos, pero en todo caso su modificación, y estas decisiones que se están tomando el día de hoy en la Suprema Corte respecto a la consulta popular. Consulta popular, sistema de partidos y la dirigencia de Morena son los 3 puntos que yo ataría para perfilar cómo va a decidir López Obrador la candidatura dentro de su movimiento, si se va a meter o no, porque hay que tomar en cuenta que muchos de los elementos no escritos del sistema político mexicano viejo y del sistema político de la transición han sido modificados por su propia gestión o pretende modificarlos. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a actuar en la sucesión presidencial y quién quiere que esté? Creo que parte de la decisión de no decidir él o de decidir de manera sesgada el tema de Morena es no entregarle a ninguna corriente el partido que se fortalezca frente a él y seguir él siendo el factotum dentro del partido, por lo tanto dentro del sistema de partidos, y ser el actor más importante en la sucesión presidencial. Pero, Ana Laura, pues eso es lo que puede querer el presidente, pero también hay otros que quieren ser presidentes, ¿no? Y
Y creo que sí estamos viendo aquí un acto adelantado de la sucesión presidencial, me parece. Sí, yo creo que todas esas personas que militan en Morena es un movimiento, no un partido político, cuyo objetivo central fue llevar a Andrés Manuel López Obrador al poder. Y eso las alineó a todas en un mismo objetivo y podían trabajar juntos. Pero una vez que han logrado ese objetivo, o sea, Andrés Manuel López Obrador ya es presidente, ¿qué más los une? ¿Qué proyecto político tienen? Y yo sí creo que hay muchos proyectos políticos dentro de Morena y que están en rivalidad y están compitiendo entre ellos. Si bien es cierto lo que dice Sabino, o sea, que la no definición y dejarlo todo en términos muy indecisos fortalece. El punto de unión sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, mientras que no se definan otras cosas. Yo creo que eso no te alcanza para competir electoralmente. O sea, yo creo que necesitas institucionalizar el movimiento, convertirlo en un partido. Se van a disputar muchísimas candidaturas con altas probabilidades de triunfo para Morena. O sea, son 15 entidades federativas, congresos locales, Congreso Federal, bueno, Cámara de Diputados Federal, muchísimos municipios. O sea, ¿cómo se va a debatir eso? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el proyecto político que los lleva, que va a encabezar Morena en este proceso electoral? Eso está por definirse y es muy preocupante que estén peleándose con la violencia que se están peleando, porque parece ser, uno piensa que la violencia es gratuita, pero la violencia va destruyendo capital político Desde dentro luego. y va debilitándolos. A mí me gusta Mario Delgado cuando convoca la unidad, a pesar de que Porfirio Muñoz Ledo dice que lo va a expulsar y Gibran dice que se le cometió un fraude. O sea, todas estas polémicas, violencia, descalificaciones a sus propios miembros del partido, me parece que es mala noticia para Morena, que están dilapidando su capital político, que se están debilitando en vez de fortaleciéndose frente al proceso electoral, que va a ser complicado. En medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, no es cualquier cosa entrar a un proceso electoral y es preocupante que pues, la violencia y la división que se percibe hoy en Morena como que no es una buena señal de cómo va a iniciar ese proceso. Ahora, creo que se pueden dar el lujo porque del otro lado tampoco se ven, digamos, muchos desafíos del lado de la oposición. ¿Tú cómo ves? Eso es muy preocupante, sí, Leo, para también, yo el sé. electorado, No, ¿no? desde luego, pero yo creo que estarían mejor organizados los de Morena sabiendo que sí tienen un desafío serio enfrente. ¿Tú cómo ves este asunto de Morena, Luis? Bueno, yo creo que las autoridades electorales en México deberían ser un poco más exigentes con los partidos políticos, con Morena y con el PAN y con el PRI, con el PRD y otros, porque son instituciones de interés público financiadas con recursos de los contribuyentes y por lo tanto deberían tener procesos para poder elegir a sus dirigencias de una manera seria, ¿no? O sea, tener un padrón. Yo creo que si no tienes un padrón de un mínimo de, digamos, 100,000 personas, pues deberías perder tu registro y los fondos públicos. Si no puedes tener asambleas pacíficas para elegir a tus dirigentes, pues a lo mejor también deberían quitarte o el dinero que les damos o incluso el registro. Yo creo que debería instaurarse un sistema en el que los militantes pudieran pronunciarse por los dirigentes y quizá meter, por ejemplo, en los partidos políticos las elecciones electrónicas, ¿no? El INE podría hacerlo. El INE sabe hacer elecciones, pero no sabe hacer encuestas. O sea, lo que vimos ayer es que las encuestas es un muy mal método para elegir dirigentes. O sea, no las usamos para elegir presidentes y las queremos utilizar. Imagínate que vamos a elegir al director general de una empresa y hacemos una encuesta, pues no funciona. O sea, los candidatos buenos a lo mejor no van a salir en la encuesta y eso pues es en detrimento del proceso. Entonces, el hecho de que haya tenido que el tribunal hacerle caso a la sugerencia original de Andrés Manuel López Obrador, que era que fuera una encuesta, pues
es un rosario de enredos y de errores que ahora estamos viendo. O sea, resulta que la persona más conocida es Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, ¿qué nos puede pronosticar sobre los futuros dirigentes de Morena o de otros partidos? El más popular. Van a acabar eligiendo a Cuauhtémoc Blanco a la dirigencia. Ya vimos el impacto que eso tiene como gobernador, estar eligiendo a gente que es solamente popular y no tener un procedimiento de diálogo y de intercambio y de ideas políticas y de contraste de plataformas y a dónde quieren llevar el partido para poder decidir. O sea, sí, lo van a decidir a través de una encuesta donde la sustancia y el procedimiento en el fondo no importan, sino solamente la popularidad. Me parece que habla mal del partido, pero también habla mal de las autoridades electorales, que no obligan a los partidos a comportarse como debían hacerlo, dado que están fondeados por el dinero de todos los mexicanos. Ahora, más que popularidad, yo creo, Sabino, es el tema del reconocimiento de nombre. Ayer en la primera encuesta efectivamente salió y de manera contundente en primer lugar Porfirio Muñoz Ledo. Yo a Porfirio Muñoz Ledo a mí me parece un personaje interesantísimo en la política mexicana. Ojalá algún día se haga su biografía. Es un viejo lobo de mar, un tipo inteligente, audaz, retador. Pero bueno, hombre, ya no es una joven promesa de la política mexicana, ¿no? Fue presidente del PRI, fue presidente del PRD, militó en el PARM, en fin, ahora quiere ser presidente a sus casi 80 años de Morena. ¿Y por qué? Pues porque claramente si mide reconocimiento de nombre, pues el nombre más reconocido es el que lleva 50, 60 años en la política, Sabino. Sí, lo que está pasando es que el presidente optó por no institucionalizar a la izquierda. La gran oportunidad que perdió López Obrador en aquel Congreso extraordinario de agosto del 18 es irreversible. El proyecto en aquel momento era tratar de crear por primera vez en la historia de México un partido de izquierda en el poder que tuviera viabilidad, que tuviera modernidad, que tuviera institucionalidad, y decidió no hacerlo. Porfirio Muñoz Ledo y en la comedia de errores que se han dado al interior de Morena, hasta la propia amenaza de López Obrador de abandonar Morena en 2 ocasiones en las mañaneras, el hecho de llegar a este punto en donde tiene que ser la autoridad electoral la que los obligue a elegir una dirigencia, significa que hay un vacío o una decisión de parte de López Obrador de no conducir un proceso que hubiera sido muy sano. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de hacer transitar de manera moderna un movimiento hacia un partido político. Lo que tenemos que tener claro precisamente es que Morena no es el movimiento. Ese detalle es muy fino, pero es muy importante. El movimiento es más grande que Morena. Al interior de Morena se expresa una parte del movimiento, pero por eso la sucesión presidencial puede no darse solamente en Morena. La sucesión presidencial puede darse en torno a varios líderes que de manera canalizados a través de otros partidos políticos o canalizados a través de candidaturas independientes que están hoy compitiendo entre sí ya dentro del movimiento, puedan ser los candidatos a la presidencia de la República. ¿Y a qué escenario nos lleva esto? A un escenario de fragmentación política, a un escenario de pulverización política, en donde el factor más importante de la elección es Andrés Manuel López Obrador. Sí, esto fortalece, sí. Y de lo que estamos hablando además es de la fragilidad que esto puede tener, y lo quiero relacionar, y el presidente López Obrador es muy inteligente y sabe que esto no puede transitar de esa manera, pero el riesgo de que opten por alguna vía de consulta popular a través del 35, con este debate que se está dando, de que si el pueblo me lo pide, entonces me voy a quedar. Ahora, le ha dicho no a la reelección. Pero no estamos hablando de la reelección, estamos hablando de la permanencia en el poder, producto de la posibilidad de la modificación del régimen político, del sistema político mexicano. Porque a lo que estamos asistiendo es a un escenario en donde se están pulverizando todos los contrapesos del sistema, cuando ataca a los medios de comunicación, cuando debilita a la CONAGO, cuando debilita a los gobernadores, cuando debilita al Congreso, cuando debilita a la Corte. Cuidado con esa desinstitucionalización que no es suya,
porque ya viene de atrás, pero que él está consolidando con fideicomisos, con instituciones, con otro tipo de órganos autónomos. Esa es la parte fina en la que estamos hilando, e insisto, aquí está López Obrador perfilando una sucesión presidencial en donde un Porfirio Muñoz Ledo, que como dices tú, es un personaje de la picaresca política mexicana con claros y oscuros de muchos años, pero que no significa nada para la sucesión presidencial. Es un hombre de 80 años que no va a aspirar a la presidencia de la República y es ideal para tenerlo al frente de Morena, que no es un Mario Delgado, no es un Gibran, no es un ideólogo, no es un actor que se le pueda parar enfrente y decirle, perdón, señor presidente, usted ya fue presidente, necesitamos un partido de izquierda moderna, un partido de izquierda socialdemócrata o un partido de izquierda institucionalizado para que este país tenga una izquierda real y viable en el futuro, no dependiente de un caudillo como en las últimas elecciones, tanto con Cárdenas como con López Obrador. Ana Laura, a mí me parece que, me llama mucho la atención el tema de Porfirio Muñoz Ledo. Desde luego yo creo que ganó y puede ganar la segunda encuesta por el tema del reconocimiento de nombre, pero lo que me parece increíble es que los jóvenes que se lanzaron, incluyendo Gibran Ramírez, que hay que decirlo, es colaborador aquí de La Hora de Opinar, pues ni pintaron, mano, en la encuesta. Antonio Antolini tampoco pintó. Es decir, para ser joven y hacer política dentro del partido gobernante, pues están prácticamente cerradas las puertas, Ana Laura. Pues mira, yo creo que los que tienen algún tipo de reconocimiento es por sus trayectorias políticas fuera de Morena, digamos. O sea, todo el mundo conoce a Porfirio Muñoz Ledo porque tiene toda la vida en la historia política del país, digamos, ¿no? Sí. Y yo creo que Mario Delgado tiene una presencia desde hace tiempo en el debate político mexicano. Sin embargo, a mí me preocupa mucho cómo la elección del de quién va a dirigir Morena, si de verdad puede mandar sobre este movimiento social tan diverso, tan emotivo, tan violento, tan poco disciplinado. O sea, acordémonos que viene la izquierda propugnando por un cambio social, por un cambio de régimen, por una forma distinta de hacer política. Entonces, todo eso hace que quieras algo distinto al statu quo. Y hay muchos movimientos dentro que no me parece fácilmente gobernable Morena, y lo más probable es que las divisiones más importantes de la política mexicana vengan al interior de Morena. O sea, yo lo que auguro es que si no hay mucha oposición fuera, sí va a haber mucha oposición dentro y poca posibilidad de que jueguen todos juntos. Y esa idea de que el partido Morena juegue colectivamente como un único partido, todavía no me la veo posible, y coincido tanto con Luis como con Sabino, que este mecanismo de elección de la dirigencia no le va a dar esa fuerza a la o el que resulte ganador. ¿Por qué? Porque es demasiada emotividad abajo, digamos. Hay unos que sienten que son los que han acompañado a Andrés Manuel López Obrador por 20 años y que tienen mejores derechos. Hay otros que vienen y se juntaron ahorita, hay otros que han gobernado, hay otros que vienen de otras historias políticas, hay unos que vienen del PRI, hay otros que vienen... O sea, es un movimiento muy extraño, digamos, como para poderse gobernar. Y creo que esto de la dirigencia va a partir al partido en distintos pedazos. Quizá no es que se vaya la gente, pero perfectamente lo hemos visto en la política, que para ganar una elección se necesita que se sume tu partido contigo. No basta con ponerte candidato, sino necesitas que toda la maquinaria de tu partido juegue junto con tus candidaturas. No estoy segura que esto lo logren para la elección del 21. Me da tristeza que todo se esté jugando para el 24. Sí. Estamos en el 20, cara. Sí, sí. O sea, ¿cómo desperdician este capital político, esta capacidad de crear un partido competitivo incorporando nuevas propuestas, tal y tal? Estamos jugando al 24, no manchen. O sea, estamos en un momento muy difícil del país como para estar apostándole al 24. Lamentablemente es así. Sí, y puede ser, Luis, que esto no termine efectivamente bien en el sentido de que los perdedores no acepten el resultado. Ya vimos ayer en esta primera encuesta que Gibran Ramírez no acepta los resultados de esta encuesta, las impugna, y ahora todavía falta la segunda encuesta que va a definir al presidente y al secretario general de ese partido, que los perdedores acepten.
Hay un escenario que cada vez veo más presente en la prensa, que es que no acepten los perdedores, que sea un proceso muy litigioso y que el tribunal suspenda, cancele esta elección y se quede Ramírez Cuéllar como presidente interino. Pues ese quizás sería el mejor resultado para Morena. ¿Tú crees? Ramírez Cuéllar es un cuadro capaz y que tiene un discurso articulado y tiene un compromiso con la agenda de la izquierda en México. Sí. Pues no es una, digamos, no sería un mal candidato si tuviéramos un sistema que pudiera transitar y se pudieran organizar asambleas. Yo creo que tenemos que regresar a las ideas que se han expuesto en esta mesa durante varios años, Leo. Si tuviéramos un sistema en el que es fácil convertirse en partido político y tuviéramos segunda vuelta, podrías tener un chorro de candidatos y en la segunda vuelta quedan los que tengan más posibilidades de ganar y ganan con una mayoría. Y ese mismo sistema se podría aplicar incluso para la selección de las dirigencias de partidos. Yo propondría un sistema en el que haya un padrón, que la gente que esté inscrita en el padrón tenga que darse de alta en el INE, tener sus medidas biométricas, ¿no? Que te midan el iris de tus ojos, tu cara, para que puedas votar en las elecciones internas desde tu casa o con tu celular, cuando te reconozca el INE y votes, y que te cueste ser miembro de un padrón de un partido político 100 pesos al año. Y entonces son 100,000 personas, son 10 millones de pesos, con esos 10 millones de pesos el INE monta un sistema electrónico donde pueda haber elecciones dentro de los partidos, y si eso funciona, después podemos pensar en un futuro en tener en México elecciones electrónicas, para entonces sí contribuir a la democracia y insistir en la segunda vuelta, porque la segunda vuelta es lo que te permite que haya una amplia participación en la primera. Tuvimos ayer la decisión completamente difícil del INE de decir, van a ser 5, 3 mujeres porque hay decisión por equidad de género, y nada más los 2 que son, tú le dices reconocimiento de nombre o popularidad, son sinónimos, lo mismo, los más reconocidos, pero no necesariamente están los mejores. Entonces, le estás negando a los militantes de Morena la posibilidad de votar por la persona que ellos quisieran. Entonces, yo creo que los partidos políticos deben recibir, digamos, la exigencia del INE de cómo se hacerlo bien, y el INE, en lugar de estar diciendo, oye, yo no soy buen encuestador, pero la voy a hacer porque lo pide el tribunal, que nos proponga una solución. Y creo que la solución debe ir más o menos por las líneas que yo estaba señalando. Interesante la propuesta de Luis de la Calle. Me queda una última ronda de conclusiones. 1 minuto cada quien, por favor, empezando con Sabino. La preocupación institucional creo que es lo que queda en la mesa. Si Ramírez Cuéllar se queda y si el tribunal decide que él se quede, sería solamente hasta julio del 21, es decir, apenas la elección, y tendría que entregar o entrar otra vez a esta dinámica. No habrá un partido, ya se perdió esa oportunidad, no hay una discusión de izquierda, no hay una propuesta de izquierda. Si no puede haber una dirigencia de izquierda, imagínense todos los demás debates de la izquierda institucional. Por lo tanto, el primus inter pares o el factor principal para la sucesión va a ser López Obrador. A mí lo que me preocupa es que el desmantelamiento de los controles de la democracia representativa haga o coloque la sucesión presidencial a merced de otro tipo de juegos, otro tipo de fuerzas que México ya había superado. Esto no es discusión de populismos, esto no es optimismo contra pesimismo, esto no es una discusión de fascismos. Esta es la discusión de lo que desde Aristóteles se hablaba, la diferencia entre una democracia y una demagogia. Y creo que la diferencia entre una democracia y una demagogia se llaman instituciones. Y esas instituciones desacreditadas, golpeadas, lastimadas, se llaman partidos políticos. No optar por la construcción de un partido político moderno y serio desde la izquierda sí es una oportunidad perdida para México, y creo que, aunque se quede Ramírez Cuéllar o sea Porfirio Muñoz Ledo, no habrá un debate de izquierda moderno, no habrá una institucionalización de izquierda, se habrá perdido esa oportunidad. 1 minuto, Ana Laura.
Pues sí, tiene razón, Sabino. Digamos, estamos perdiendo la oportunidad de construir un verdadero partido de izquierda. A mí me preocupa mucho la gobernabilidad de ese partido y la imposibilidad de organizar un proceso electoral harto de complejo y con muchas asignaturas pendientes, con mucha tensión y muchos dilemas económicos y sociales, con partidos, por un lado, deslegitimados y por otro lado, desorganizados. O sea, esa no es una buena noticia para la democracia mexicana y sí nos pone en riesgo que la elección de Morena, el partido dominante, el partido que está en el poder, que tiene estas mayorías, sea una elección tan poco clara, con tan poca capacidad de generar de ese proceso fuerza para organizar e institucionalizar a ese movimiento tan amplio, tan fuerte en todo el país como es Morena. Creo que están desperdiciando ellos su capital político y quizá a México pues nos heredan una crisis de gobernabilidad fuerte por falta de orden interno. Amén de que puede erosionar también a las autoridades electorales que, por lo menos en el caso del INE, se vio obligado a hacer este ejercicio. Ellos no querían, pero pues se los obligó el tribunal. Una última conclusión, Luis. Yo creo que estoy de acuerdo con Ana Laura y con Sabino plenamente. Yo creo que hay una falta de visión. O sea, no vemos lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay un debate sobre el tipo de países que vamos a tener hacia adelante. Un capitalismo de Estado sin democracia como China, o un capitalismo democrático occidental que está en riesgo por lo que está sucediendo en Estados Unidos. O sea, si no vieron el debate entre Trump y Biden, que eso es un desastre para Estados Unidos, pero también para el mundo, si en Estados Unidos no logran consolidar su democracia el 3 de noviembre, el ejemplo va a cundir y en México vamos a tener enormes dificultades para defender la democracia en 2021, en 2024 y en adelante. O sea, lo que está en riesgo en México, independientemente de lo que pasa en Estados Unidos, pero si pasa algo malo en Estados Unidos, peor, es la democracia. Y creo que el presidente de la República, como jefe de Estado, tiene una obligación de consolidar la democracia en México. Esta idea de mermar la autoridad moral de la Suprema Corte con el voto de la consulta que hubo hoy, de mermar el INE, mermar el Tribunal Electoral con estas pantomima de encuestas para seleccionar dirigentes, desfonda o empieza a desfondar la democracia incipiente de México que tenemos, y esa democracia fue la que le permitió a él llegar a ser presidente de la República. Entonces él tiene, creo una obligación de fomentar la creación de un partido de izquierda sólido, pero también de defender la democracia. Pues estamos de acuerdo, caray, todos en esta mesa con esta conclusión de nuestros colaboradores. Gracias, Ana Laura, buenas noches. Gracias. Sabino, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Luis de la Calle, muy buenas noches. Encantado, buenas noches. Bueno, hacemos una breve pausa y el gobierno va a desaparecer los fideicomisos, más de 100 fideicomisos. Vamos a analizar esta decisión con José Roldán Chopa, en un momento más.